Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bendecidos, listos para recibir la última enseñanza de este año. ¿Sí o no? ¿Cómo les fue en estas fechas de convivencia familiar, de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, de tener tiempos de perdón, de restauración, de unidad en familia? ¿Cómo nos fue? ¿Bien? Bien, pastor, amén, gloria a Dios. Y todavía falta la convivencia de fin de año, ¿verdad? Pero miren, son tiempos en los cuales Dios nos da un regalo y nos recuerda el gran regalo que nos dio a través de su Hijo Jesús. Amén. Nos recuerda ese gran regalo. Y ese gran regalo nosotros lo expresamos también a través de muchas formas, muchas expresiones, aparte de la convivencia. ¿Alguien recibió algún regalo en estas fechas? Levanten la mano. ¿Sí? Algunos recibimos regalos. Yo recibí un regalo muy especial que no me esperaba. Un regalo que Dios puso en el corazón de mi hijo Daniel y que trajo una confirmación de la palabra que el día de hoy nos va a dar. Y quiero, antes de iniciar y meterme de lleno en la enseñanza, preguntarte cómo nos fue en este 2024. ¿Cómo te fue? ¿Te fue tal cual tú lo diseñaste, lo planeaste desde que inició el año? Porque hacemos muchos planes, ¿sí? Queremos hacer muchas cosas y a veces llegamos ya a septiembre y decimos, ¡ay, no he terminado esto, no he logrado aquello!, ¿verdad? A veces hay cosas que se han quedado en el camino o que de plano por alguna razón no pudimos realizar. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Y otra vez viene año, y ahora sí, este año voy a bajar la panza, este año me va a salir el copete, este año, y muchas cosas que uno se propone, ¿verdad? A veces cosas que están fuera de nuestro alcance. Y cuando llegamos al fin de año decimos, a ver, de todo lo que pensé hacer, híjole, bueno, creo que nada más esto, nada más el otro. Y si nos podemos hacer un análisis más profundo, más bien empezamos a hacer el recuento de los daños de todo el año. El recuento de esas situaciones, esas complicaciones. Pero miren, mis hermanos, hay una expresión y una declaración que hacemos en el taller de matrimonios que me encanta y se la quiero compartir, y para algunos que ya lo han tomado la recordarán. Decimos, no hay matrimonios perfectos. No hay matrimonios perfectos, pero sí matrimonios saludables. Y esto se fundamenta, mis hermanos, en que un matrimonio saludable, obvio, no perfecto, pero sí saludable, es un matrimonio que constantemente está trabajando en su relación de pareja. Darle mantenimiento, darle atención, darle servicio. ¿Quiénes a fin de año dicen, ahora sí voy a pintar mi casa para recibir el año nuevo con mi casa bien pintadita? O renovando los muebles, o arreglando el jardín, o haciendo muchas cosas. Mucha gente tiene esa tradición. Pero te quiero preguntar antes de entrar de lleno en el tema, ¿cuántas veces, y no solamente a fin de año o a inicio de año, cuántas veces has dicho, voy a darle mantenimiento y renovación a mi vida espiritual? Voy a darle mantenimiento y renovación a mi ministerio, en el servicio donde Dios me ha puesto. ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a darle mantenimiento a mi relación con mis hijos, a mi relación con mis hermanos, que me he distanciado, con mis padres, con mis hijos? Casi no lo hacemos. Y miren, el Señor puso esta enseñanza en mi corazón este fin de año. Por ahí, no sé si la vieron en la imagen que se compartió en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo dice? 2025 viene un tiempo ¿de qué? De restauración, de mantenimiento, de renovación en muchas áreas de nuestra vida. Amén. Eso es lo que nos va a enseñar el día de hoy nuestro Señor. Así que le invito a que me acompañe al libro de Nehemías, y cuando lo encuentre, le invito a que se ponga de pie
Y si no trae su Biblia, saque su celular y saque su Biblia para que leamos juntos la palabra. O igual lo podemos ver en la pantalla, Nehemías 2, versículos 17 y 18. Cuando esté listo, póngase de pie, por favor, para que leamos juntos la palabra de Dios. ¿Listos? Nehemías capítulo 2 versículo 17 dice la palabra de Dios así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron todos juntos: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Otra vez, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, aquí estamos, aquí están tus hijos y tus hijas. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a rendir nuestro corazón, un corazón con humildad, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres dueño de nuestra vida, que tú eres dueño de todas las cosas que nos has dado. Gracias, Padre, por estar aquí. Venimos a adorarte. Pon en nosotros, mi Dios, un corazón entendido, una mente lista y dispuesta para recibir todo lo que tú tienes preparado para tu iglesia. Amado Padre, habla a los Nehemías de este tiempo, habla a los Nehemías del 2025 que se van a levantar para restaurar los muros de su familia, de su casa, de su iglesia y de todo lo que tienen. Gracias, Padre, porque nos estás despertando. Gracias, Padre, porque estás levantando a los que están dormidos. Gracias, Padre, porque vas a hacer una obra gloriosa por tu nombre, para ti y por ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén. De un fuerte aplauso, es el último servicio de este año. Vamos a terminar gozosos, alegres, recibiendo la palabra de Dios. Tome su lugar, mis hermanos. Leíamos hace un momento: edifiquemos el muro. Levantémonos y edifiquemos. Diga conmigo: edifiquemos el muro. Diga conmigo: levantémonos y edifiquemos. Mis hermanos, ¿qué representa el muro de Jerusalén? ¿Qué representaban esos muros? Miren, en la vida antigua, en la historia antigua, las grandes ciudades fortificaban sus ciudades. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen que las fortificaban? Que ponían grandes muros por seguridad, por protección, por cuidar a sus esposas, por cuidar a sus hijos, por cuidar sus bienes. Delimitaban un lugar seguro donde, a través de una organización cívica, se resguardaban todos. ¿De quién? Del enemigo, de aquel que quería robar tu propiedad, de aquel que quería hacerte un daño, de aquel que te quería conquistar. Y al día de hoy, mis hermanos, yo me acuerdo, no soy tan viejo, pero en Cuernavaca todas las casas no tenían barda. Todas las casas solamente tenían el frente, un jardín, y si acaso una, ¿cómo le llaman? Una cerquita, y tú podías ver hacia adentro. Así eran las casas de Cuernavaca. Pero ahora, ¿cómo son las casas en Cuernavaca y en muchos lugares del mundo? Todos ponemos paredes, muros altos que ni siquiera te vean. Algunos hasta pastor alemán y ¿cuál es la raza de tu perro, Oscar? Hasta labrador y huskies, y queremos sentirnos seguros. ¿A poco no? Algunos hasta cámara ponen. Ya están poniendo cámaras. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos seguros, queremos sentirnos tranquilos. Ya en los negocios también se ponen cámaras y todo el tiempo estamos buscando esa seguridad que se ha perdido. Y en tiempos antiguos, mis hermanos, era igual. Se fortificaban grandes ciudades, se amurallaban grandes
ciudades. Ahora, escuche esto, querida iglesia, espiritualmente hablando es igual. Y es igual cuando leemos el Salmo 51. El Salmo 51 habla de este canto, de esta oración de David pidiendo perdón por su pecado. Todos nos acordamos del pecado de David, ¿verdad? Pero miren, vamos a aprender de lo que dice aquí en el Salmo 51 y no lo vamos a leer, pero sí le voy a decir partes fundamentales de lo que dice este salmo. Este salmo habla de lo siguiente, y lo primero es que habla sobre pedir perdón a Dios, sobre pedirle a Dios que borre sus rebeliones, que lo limpie de todo su pecado, y además pide en este salmo que no quite de él, de su Espíritu Santo. También que no eche delante, que no lo deseche nuestro Señor, y que esa unción que ya había sido puesta sobre de él no fuera quitada. Pero miren, en el versículo 18 dice una frase muy interesante que a lo mejor en ese tiempo no se entendería, ni tú y yo la entenderíamos, pero dice en el versículo 18, David en su oración y en su canto edifica los muros de Jerusalén. Eso está diciendo, mis hermanos, él sabía que había pecado. David sabía que había pecado y sabía que esas murallas, esos muros espirituales se habían caído. Así sucede, hermanos, cuando usted y yo cometemos pecado, cuando le fallamos al Señor y no nos volcamos hacia Él para pedirle perdón, tus muros se sienten vulnerables. Y cuando sales de tu casa y dices, ay, mi casa, y que no se vayan a meter. ¿Por qué? Porque te sientes vulnerable, no te sientes bajo la protección y bajo el cuidado de Dios. Por eso le estaba diciendo David, no era porque se habían caído los muros físicamente, sino porque espiritualmente había sucedido algo y se sentía vulnerable. Mis hermanos, cuando hayamos pecado, inmediatamente pongámonos a cuentas con nuestro Dios, para que no sintamos ese sentimiento de vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos cayó el 20 sobre el entendimiento de lo que era la vulnerabilidad en la pandemia, y sabíamos quiénes eran vulnerables. Espiritualmente usted y yo también debemos saber quiénes son vulnerables y cuándo estamos vulnerables. Ahora, mis hermanos, en el pueblo de Israel había una historia repetitiva que se repetía en generación tras generación, que era la desobediencia a Dios. Aunque eran el pueblo escogido por Dios, desobedecían sus estatutos, desobedecían su ley, no hacían caso a las enseñanzas de los profetas. Y miren, por esa situación, una vez más, en la historia de Israel, es destruida la ciudad. De eso se recuerda mucho a Israel, el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, de constantes conquistas de otros pueblos. Pero mis hermanos, también hay la historia de un Nehemías que construyó los muros, que levantó los muros. Era un simple hombre, así como tú y como yo. No era gran cosa, era un copero del rey, pero lo único que tenía, ¿saben qué era? Temor de Dios. ¿Y sabes qué? Era leal. Su lealtad, su fidelidad le hizo tener gracia delante del rey, mis hermanos, y obvio delante de Dios. Ahora, déjenme decir lo siguiente: el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, abandonaron su búsqueda de Dios. Tú y yo no podemos un día decir, voy a estar de vacaciones en mi búsqueda de Dios, o estoy en año sabático de búsqueda de Dios. No, nuestra búsqueda de Dios debe ser constante, todos los días, los 365 días del año, buscando a nuestro Dios, porque si no, el templo, así como en Israel, fue abandonado y fue destruido y cayó. ¿Qué le sucedió después a Israel? Fueron exiliados y fueron llevados con los babilonios. 70 años después, mis hermanos, por la misericordia de Dios, el rey de Persia hace un edicto para que todos aquellos que quisieran regresar a reconstruir el templo de Dios, para que lo volvieran a adorar y para que se reconstruyera el muro, pudieran regresar. Y miren, mis hermanos,
42,000 personas juntos con Zorobabel regresaron a Jerusalén y empezaron nuevamente a poner el cimiento del templo. ¡Wow! Diga conmigo, el cimiento. El cimiento, diga otra vez, el cimiento. Para usted y para mí, nuestro cimiento debe ser la palabra de Dios, hermanos. Ese debe ser nuestro cimiento. Y mis hermanos empezaron a poner el cimiento, empezaron después a adorar a nuestro Dios, a exaltar su nombre, y así empieza la reconstrucción de Jerusalén. Y miren, mis hermanos, a diferencia de otros tiempos, ahora sí escucharon a los profetas, empezaron a poner atención a lo que Dios les estaba enseñando, y con Esdras reúne a su pueblo y les lee las escrituras y reconocen por primera vez cuál había sido su error, cuál había sido su falta, que era olvidarse de la palabra de Dios, olvidarse de los mandamientos. Iglesia de Cristo, Iglesia Plenitud, ¿sabes por qué estamos cerrando este año con esta enseñanza? Porque Dios nos está hablando igual, nos está diciendo, porque tiene en nosotros un llamado de levantar los muros. Amén. Dios quiere que tú y yo seamos como el Nehemías del 2025. Quiere que tú y yo levantemos y restauremos, renovemos nuestros muros de nuestras familias, de nuestra iglesia, y si es necesario de nuestra ciudad. Dios está levantando Nehemías en este 2025. ¿Quién está conmigo? Somos Nehemías del 2025, y ponga atención en esto que le voy a decir. Y si alguien tiene oídos, escuche lo que el Señor le va a hablar. Dios va a restaurar la oración, Dios va a restaurar la alabanza, va a restaurar la predicación de cada domingo, va a restaurar la profecía que se dé desde este lugar, desde este púlpito. Va a ungir este púlpito, y cada servicio, cada domingo, mis hermanos, usted y yo nos vamos a sentir más enamorados de Dios, más de su palabra y más de nuestra iglesia. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque se están levantando Nehemías en este 2025. Efesios 5:14 dice, acompáñeme. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Se los voy a volver a repetir, mis hermanos. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Hay algún Nehemías que ya despertó? Y si no ha despertado, dele un codazo para que se despierte su Nehemías. Despiértate tú que duermes. Ay, sí, pastor, pero es que estaba bien buena mi camita. Despiértate tú que duermes y levántate, hermano. Hermanos, este 2025 es un tiempo de restauración. Se lo voy a volver a repetir. Este 2025 es un año de restauración. Yo no sé si tú no tengas necesidad de que Dios restaure algo con tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu servicio a Dios, en tu pasión por las cosas de Dios. Yo necesito ser restaurado, yo necesito ser renovado. No solamente mi casa necesita ser renovado, yo mismo necesito ser renovado. Me acaban de enviar esta invitación del campamento de varones, que más bien debería ser campamento de hombres, porque te enseña a que tú conozcas lo que realmente es un hombre de Dios. Y es en breve, si Dios me lo permite, y puedo, y en oración, Dios ordena todas las cosas para que yo vaya, yo voy a ir. Y si tú vas conmigo, vamos juntos para que Dios ponga en nosotros ese diseño perfecto de lo que es un hombre según la palabra de Dios. Amén. Dios está restaurando. Dios está restaurando, iglesia. Está restaurando tu círculo familiar. Dios está restaurando la relación entre los hermanos en la iglesia. Dios va a restaurar tu fe, tu oración, tu búsqueda de Dios. Esos tiempos de ayuno que tenías antes, Dios los va a restaurar. Dios va a restaurar ese fuego y esa pasión por la palabra de Dios. Tu servicio al Señor, Dios lo va a restaurar como nunca antes. La alabanza a Dios va a ser como nunca antes, pero no para el hombre, sino para
para Dios, Dios la va a restaurar también. Dios va a restaurar tus ofrendas, tus diezmos. Dios va a restaurar los talleres de matrimonios. Va a restaurar a varones que realmente quieran vivir con el diseño de Dios en ese campamento. Y si no pueden ir en este campamento, vamos a ir en el siguiente, pero yo quiero ir en este campamento. Me decía Oscar en la mañana: ¿estás listo para caminar 40 kilómetros? Estoy listo. Algunos dijeron: no, pues ya no voy, pastor. Si muchos lo pueden hacer, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? ¿Por qué tú y yo no lo podemos hacer? Yo tengo de aquí a esas fechas para prepararme física, emocional y espiritualmente. Y si tú lo quieres hacer conmigo, vamos. ¿Por qué otros pueden y tú y yo no vamos a poder? Mis hermanos, el taller de Alfa Dios lo va a restaurar. Tú y yo vamos a ser restaurados también en el taller, con los jóvenes, con los niños. Dios va a restaurar tu iglesia, va a restaurar tu familia, va a restaurar lo que necesite ser restaurado en este 2025. ¿Quién dice amén? Ahora dígalo con fe. ¿Quién dice amén? Amén, diga amén con el Señor. Mis hermanos, es tiempo de restaurar. Y si me preguntan: pastor, ¿qué nos está diciendo hoy? Mis hermanos, lo que le estoy diciendo: que con fe en mi Dios, que con fe en ese Dios al que le hemos cantado, Dios nos va a restaurar. Vamos a restaurar esa búsqueda y esa pasión por la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, hagamos un recuento de la historia de la iglesia. Este recuento, mis hermanos, desde que inició la iglesia, llegó un momento donde la iglesia perdió sabor, perdió la sal, dejó de ser la luz de este mundo. Dejaron de discipular, dejaron de compartir la palabra, y lo único que se compartía en los púlpitos era en latín que nadie entendía, y viendo en sentido contrario hacia la gente. Empezaban a predicar cosas que era política. Empezaron a querer controlar el mundo desde un púlpito, desde una fe. La iglesia se desvió. Pero mis hermanos, llega la restauración. Llega la restauración de la iglesia de Cristo para nuevamente volver a ser discípulos, predicar la palabra. Y esto empieza, mis hermanos, en el siglo XVI, donde tuvieron que darse reformas que después se materializaron en 95 tesis por parte de Martín Lutero, aunque otros monjes y otros sacerdotes ya habían empezado con esta reforma. Martín Lutero es quien ponle letra, pone en papel esa reforma. Y ahora sí, vuelva el pueblo de Dios a las escrituras, a la palabra de Dios. De ser cero espirituales, ahora sí son una nueva iglesia en la palabra, en la fe. Mis hermanos, Martín Lutero estuvo expuesto, estuvo a punto de ser asesinado, pero se metió a un castillo, y en ese castillo, escondido, ¿qué creen que hizo? Tradujo el Nuevo Testamento en el alemán que se utilizaba en ese tiempo. Mira, aunque a veces piensas que estás pasando un mal momento, en ese mal momento Dios puede hacer cosas gloriosas contigo. ¿Quién dice amén? Dios puede hacer cosas gloriosas contigo. Y mis hermanos, Martín Lutero fue el Nehemías de su generación. Él levantó los muros de su generación. Y mis hermanos, déjenme decirles lo siguiente: Martín Lutero también fue ese Zorobabel que pone el cimiento del templo y que está poniendo el cimiento de una nueva iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Y después, mis hermanos, ¿quién sigue? Sigue Juan Calvino. Juan Calvino cambia el modo del servicio en la iglesia. Ya les comentaba, predicaban en otro idioma que no era el idioma del pueblo, y predicaban a espaldas en un rinconcito. Y Juan Calvino restaura la adoración en el templo, en la iglesia, restaura los cantos, las ofrendas. Antes dabas limosna. ¿Usted tiene un Dios limosnero? No. Usted y yo no damos limosna, porque Dios no es limosnero. Damos lo mejor que tenemos. Amén. Restaura las ofrendas, restaura los diezmos, pero principalmente restaura la enseñanza dentro del templo.
Toda la enseñanza se centra, toda la bendición y restauración dentro de la iglesia se centra en la enseñanza que se predica a toda la congregación. Esa se vuelve la parte importante de esta restauración. Y después viene John Wesley. Enseña sobre el nuevo nacimiento y también sobre una segunda experiencia que era vivir en santidad. Wow, siguen los reformadores, se siguen levantando los muros de la iglesia. Y miren, mis hermanos, después viene un movimiento que se llama el movimiento de santidad. Era el preámbulo al movimiento pentecostal. Y estos reformadores, mis hermanos, enseñan que no solo nacieron en un país, que no solo se decían, que te decías cristiano, sino que además decían, hemos nacido de nuevo. Y eso enseñaban en ese tiempo, que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, como lo dice la palabra. Y después llega otro reformador, Charles Fox. Este hombre y sus locuras le volarían la cabeza a cualquiera de ese tiempo. Igual el día de hoy, mis hermanos, este varón de Dios enseñaba verdades espirituales que rebasaban el entendimiento de la gente de ese tiempo. Los llamaban los iluminados, no los Illuminati, les llamaban los iluminados. Y cada vez que se juntaban entre ellos y decían, creo que es cristiano, pero no decían así, decían, creo que es iluminado. Decían así. Y cuando conocían a alguien, no le preguntaban, oye, ¿tú ya hiciste tu oración de fe? No preguntaban, oye, ¿tú le entregaste tu vida al Señor? No, preguntaban, ¿tú ya fuiste iluminado? Y lo fundamentaban en la siguiente porción de la palabra, en Hebreos 6:4, por ahí me lo van a poner. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Wow, ¿qué enseñaban? Enseñaban que la conversión, mis hermanos, era recibir ese don del Espíritu Santo. Eso es lo que se hablaba en ese momento. Y les decía, cada vez que conocías a alguien, te identificabas porque eras de los iluminados. Y te preguntaban, ¿ya fuiste iluminado? Y respondías, sí, ya le entregué mi vida a Cristo. Ya es mi Señor y mi Salvador y ya fui iluminado. ¿Alguien ya fue iluminado aquí? Nada más dos, gloria a Dios. Dios nos llamó a ser de Él. Dios nos llamó a ser iluminados, a ser de Cristo, a entregarle nuestra vida, amén. Miren, algo más que hizo este pastor Fox, que era un carismático de ese siglo, empieza a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre los carismas, empieza a guiar a la iglesia para que sea dirigida por el Espíritu Santo. Y algo muy interesante, empieza el servicio de las mujeres en la iglesia, mis hermanos. Se empieza a restaurar esta parte del servicio de las mujeres en la iglesia, y no solamente sirviendo en las cosas más sencillas, sino empiezan también a discipular, empiezan a compartir la palabra, empiezan a predicar, y por primera vez se le empieza a decir a la esposa del pastor en su llamado y en su servicio también pastora. ¡Wow! Les voló la cabeza en ese tiempo. Y miren, después, mis hermanos, llega otro reformador de las misiones, James Hudson Taylor. Todos, si ya leyeron un poquito de él logró que se llevaran las misiones a China. Y mis hermanos, si usted y yo leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que se predicaba la palabra en las casas, se levantaban iglesias, se ponían iglesias en diferentes lugares, plantaban iglesias y después iban a compartir a otros lugares. Y él lo empieza a hacer nuevamente. Wow, viene después el tiempo del movimiento pentecostés, la fe del bautismo del Espíritu Santo. Solamente hace 100 años para acá, mis hermanos, se restaura esto que veíamos y leíamos en la palabra, la restauración del Espíritu Santo, las sanidades, los milagros en la iglesia. Vemos en la historia de la iglesia a una Catherine Kuhlman, a un pastor McPherson, que empiezan a obrar en poder del Espíritu Santo, sanando a las personas.
Y mis hermanos, en los años 70 se restauran los carismas, los dones del Espíritu Santo. ¡Wow! Todo eso empieza a restaurar nuestro Dios a través de Nehemías que se levantan. ¿Todavía hay aquí algún Nehemías? Habemos muchos Nehemías. Y mis hermanos, cuando usted y yo iniciemos la próxima lectura de la Biblia en el 2025 con nuestra nueva temática, usted y yo nos vamos a ir descubriendo que la iglesia es la misma de la iglesia primitiva, pero ahora es la iglesia del tiempo postrero. Amén. Porque vamos a vivir y a ver una iglesia restaurada en todas las áreas de nuestra iglesia. ¿Quién dice aleluya? ¿Quién dice amén? Así que, querida iglesia, levantémonos, avivémonos, restauremos los muros caídos de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra iglesia. Levantémonos, iglesia, y ya no vivamos en oprobio, ya no vivamos en la vergüenza de ver familias que todavía viven atadas a espíritus inmundos, atados a maldiciones generacionales, sino que vamos a ver una iglesia libre. Diga conmigo, libre. Vamos a ver una iglesia libre por el poder del Espíritu Santo. No porque Nehemías haya sido alguien grande, no porque tú eres alguien grande, sino porque el que es grande está sobre ti y te bendice y te respalda y va contigo, así como decía Nehemías. Dios está conmigo, tuve el favor del Rey. Tú tienes también el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice amén? Tenemos el favor de Dios. Mis hermanos, los muros tienen que ser levantados. Miren, dice Daniel 11:32 en la segunda parte: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se lo voy a repetir: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Actuará. ¿Cómo se conoce al pueblo de Dios? ¿Cómo se conoce al pueblo que conoce a su Dios? No solamente porque lee la Biblia, no solamente porque viene los domingos a la iglesia, sino porque actúa, porque se levanta, se esfuerza. Amén. Mis hermanos, escuche esto que le voy a decir. Ya no viviremos limitados por los opositores de tu fe. Ya no viviremos limitados. Nehemías, cuando quiso levantar nuevamente el muro, tuvo resistencia de aquellos que no querían que se levantara el muro. Tú y yo no debemos vivir ya intimidados. Amén. ¿Cómo lo hizo Nehemías? Vayamos a Nehemías 4:16. Nehemías 4:16 dice así: desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17: los que edificaban el muro, lo voy a repetir, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajan en la obra y con la otra ¿qué? Tenían la espada. ¿Qué simboliza la espada, hermanos? ¿Qué? La palabra de Dios. Dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Usted y yo debemos tener la palabra de Dios ceñida a nuestros lomos, hermanos. Dice: y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¡Wow! Usted y yo no solamente somos llamados a ser los Nehemías del 2025, estamos llamados a ser guerreros y guerreras del Señor. ¿Quién dice amén? Estamos llamados a ser guerreros y guerreras del Señor, trabajando en la obra, pero con el conocimiento de la palabra, teniendo ceñida la palabra de Dios en nuestra vida. Así que, querida iglesia, los que tocaban la trompeta, dice aquí que eran los que estaban cerca de Él. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia, mis hermanos? Con la palabra de Dios, solamente con la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, ¿cómo vamos a avanzar? También, ¿cómo vamos a ir avanzando cada día? Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Repito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Mis hermanos, que nuestros ojos en este 2025 empiecen a ver esos muros levantados. Que empiecen a ver esos muros levantados. Y que no haya ningún desanimado en la iglesia, que solamente veamos usted y yo congregándonos aquí, varones y mujeres de guerra, varones y mujeres de fe. Amén. Miren, Nehemías 4:14, ya estoy terminando. Dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Diga al que está a su lado: acuérdate del Señor. Vuélvale a decir: acuérdate del Señor, no me pusiste atención. Acuérdate del Señor, porque es grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Quién quiere protección y seguridad? ¿Quién quiere que tus hijos, tus hijas, tus nietos, tu esposa estén protegidos? Todos queremos que estén protegidos, que estén guardados. Amén. Pero dice: no temas y adelante, acuérdate de tu Señor, acuérdate que Él es grande y temible, y pelea por vuestros hermanos. Mis hermanos, iglesia preciosa, por amor a Dios, por amor a tu familia, por amor a tu iglesia, vamos a levantar los muros. ¿Quién dice amén? Vamos a levantar los muros. Y no solamente en lo material, sino en lo espiritual, en lo emocional, en todas las áreas de nuestra vida. Ya nos van a poner el techito de aquí. Ya vamos a tapar acá. Vamos a hacer muchas cosas y vamos a necesitar apoyo, ¿verdad, Oscar? No solamente en lo material, en lo físico, también en lo espiritual. Quiero invitar a los chicos de la alabanza, por favor. Pasen, por favor. Quiero mostrarles lo que me regalaron en estas fechas. Por ahí hay una imagen, por si no la alcanzan a ver. Si lo alcanzan a ver, si no lo van a poner ahí más adelante. ¿Sí lo ven? Es una Caribe GTI. En lo que se preparan los chicos les comento. Mi papá tenía una Caribe blanca, muy bonita. Y en una de esas fiestas de fin de año, con sus compañeros de trabajo, alguien le pide las llaves del coche para ir por otras cosas para la fiesta. Y como era un GTI poderoso y correlón, creyó que Boulevard Cuauhnáhuac era la pista del Grand Prix. ¿Y qué creen que sucedió? Se volcó. Casi se deshizo ese coche de mi papá. Ayer platicaba con él sobre esto y le decía: cuéntale a Yuri. Y perdió detalles que yo me acuerdo muy bien, porque un vecino que era hojalatero se lo reparó. Mis hermanos, me dijo el hojalatero, dice: está muy mal este coche, no sé por qué lo quiere reparar tu papá, lo debería de vender como chatarra vieja. Y mi papá le empezó a meter dinero, empezaron a reparar las partes mecánicas, todo lo que se vea roto, los vidrios, el cofre. Iban constantemente, porque yo sabía que ese era un regalo para mí. Iba a ver cómo iba a ser reparado ese coche. Y de ser un coche blanco, fue siendo transformado de una simple Caribe a una Caribe GTE, donde se le modificó el frente, se le puso el logo de GTE, faros diferentes, y se convirtió en un carro como si fuera de carreras. Y cuando mi hijo me dio este pequeño
y significativo regalo me recordó algo, que así como ese pequeño, bueno, ni tan pequeño, esa Caribe 1983 fue restaurado de la nada, tú y yo podemos ser restaurados. ¿Y sabes qué? Lo más hermoso, que así como mi padre no escatimó para que fuera reparado ese coche, nuestro Señor no escatimó para que tu vida, tu familia, tu iglesia, tu ministerio y todo lo que tú tienes sea restaurado. Dios puede restaurar lo que el hombre, lo que la gente diga ya está deshecho, ya no sirve, ya no. Por eso de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para que tú y yo, como Nehemías, levantemos los muros de nuestra ciudad, de nuestra familia, de nuestro ministerio y de todo lo que tenemos y hacemos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase de pie, hermanos, póngase de pie. Haz lo que tú quieras hacer. Díselo con fe. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, oh, oh. Haz lo que tú quieras hacer. Si alguien quiere ser ese Nehemías, levante sus manos y adore al Señor. Que quieras de mí. Y dile al Señor, haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Sé lo que tú vas a hacer es lo mejor, es lo que tú tienes planeado para mí. Ser ese Nehemías del 2025, que sin ser nada, sin ser alguien especial, me hiciste levantar los muros de mi familia, los muros de mi iglesia, los muros de mi ciudad, los muros de mis finanzas, los muros en mis relaciones familiares, los muros en mis relaciones con la iglesia, los muros en el ministerio, los muros en donde tú me vas a poner en este 2025. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva
ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Levante sus manos ahí en su lugar. Amado Padre, hemos recibido tu enseñanza, hemos entendido que es un año de trabajo y de esfuerzo, y aquellos que te conocen se activan, se ponen a trabajar, pero así como Nehemías y como su gente con las que trabajaban, con una mano trabajando, pero también ceñidos en tu palabra, ceñidos en el conocimiento de lo que tú quieres para tu iglesia. Gracias, Padre, porque esto no es algo emocional, eres tú en nuestros corazones, eres tú cumpliendo tu plan y tu propósito en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada niño. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendigo a tu iglesia y te doy gracias, porque veremos cosas gloriosas por tu nombre, por tu Espíritu Santo, y todo para honra y gloria de ti, amado Dios. Amén, amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.